Vamos a tocar el tema de hoy, hermanos, pero antes vamos a orar, sí. Padre Dios, hoy nos ponemos en tus manos, rogamos que tu palabra llegue a nuestro corazón, que llegue a lo más profundo, Señor, que cumpla ese propósito por el que nos has enviado la palabra, que tu Espíritu la ponga dentro de nosotros y redarguya y reprenda y enseñe y exhorte y aliente, porque necesitamos de ti esta mañana, Señor. Estamos aquí para buscarte, para conocerte más, para entregar lo que somos delante de ti, Señor, y gozarnos viendo lo que has hecho y preparado para nosotros. Es maravilloso saber que nuestra fe está fundada en ti y que caminamos cada día viendo tu rostro. Bendícenos, Señor, y habla el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quise compartirles hoy algo que esta semana tuve oportunidad de compartir con alguien y explicar y compartir y meditar en algunos puntos, pero aquí el tema es la soledad y el arrepentimiento. Qué fuerte es el saber y entender que estamos solos. Verdaderamente el hombre nace y tiene a sus padres y tiene todo un mundo por delante. Pero cuando llegan los conflictos, cuando llegan los problemas a su vida, cuando sale su naturaleza pecaminosa, está solo. Cuando tiene que enfrentar los temores, las ansiedades, los padres no pueden hacer nada. El dinero de los padres, el estudio de los padres, el apoyo de los padres, la presencia de los padres, no puede hacer nada. Y cuando llegue al final del día, tampoco los padres, ni la religión, ni la ciudadanía, nada puede hacer nada por él. Está solo. A menos que. Eso es el punto. Entonces vamos a leer el Salmo 73, 11 al 14. Dice, bueno, ¿estamos solos en los conflictos? Pues sí, sí y no. La gente dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo hay conocimiento del Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Hasta dónde llega el pensamiento de la soledad? Vemos a personas que han logrado o han llegado a cierto nivel y nosotros nos sentimos mal porque estamos en desventaja con ellos y nos da envidia o nos molesta que estos, sin ser turbados, sin ninguna consideración o sin escrúpulos, como decía el hermano, llegan a tener riquezas contaminando el mundo y no les importa nada. Bueno, yo no sé si somos mejores que ellos, a lo mejor no. Pero aquí el punto es cuando nos damos cuenta que estamos solos y que no hay, y nos preguntamos si hay justicia de Dios y si Dios está permitiendo estas cosas, no es más que un mensaje a nosotros mismos de que estamos solos y creemos como Él. El versículo 11 dice, estos impíos, ellos dicen, ¿cómo sabe Dios? Y cómo Dios no se da cuenta qué está pasando con esto, porque yo veo que ellos logran muchas cosas y el mundo, ¿de quién es? Porque el impío hace lo que quiere y yo estoy en desventaja. Y yo he lavado mis manos y he tratado de ser perfecto o pulido o honesto, pero no sé si somos ciertos o no. Pero la realidad es que nos molesta que otras personas de alguna manera tengan que ver con nosotros o nos limiten a nosotros o nos afecten a nosotros por lo que están haciendo ellos. Quizá el mundo diga que sí está con Dios. Yo creo que a muchas personas, y cuando éramos incrédulos, bueno, yo cuando estaba joven y decía, pues Dios es el átomo y aquí está con nosotros, Dios es todo, el universo, Dios es todo, pues Dios es el átomo. Pero ciertamente sí podemos tener un pensamiento de Dios, pero no está en nuestros corazones ni en nuestras mentes. Vivimos para nosotros mismos.
hacemos lo que nosotros pensamos que está bien, actuamos en función de nosotros mismos, de los principios que nos dieron, de los conceptos que nos dieron, pero Dios no está en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en nuestras acciones, en nuestro pensamiento. Está como un concepto nada más. O sea, decimos, pues Dios existe y yo estoy con Dios, pues Dios está en todas partes. Pues sí, pero ¿y luego por qué entonces yo vivo sin Dios? Si Dios está en todas partes, ¿por qué Dios no gobierna mi vida? ¿No puede o no quiere o no estoy con Él? Pues yo pensaría y pienso que porque no estamos con Él verdaderamente. Y luego hacemos muchos dioses para nosotros. Decimos, yo estoy seguro con mis papás porque tengo un buen apellido o tengo un buen negocio o tengo no sé. Y acomodamos nuestro futuro, nuestra esperanza o nuestro ser en esa confianza, en esa seguridad que nos da el mundo. Pero cuando vienen los conflictos, cuando vienen los problemas internos, ¿dónde están todas esas cosas, todos esos dioses que hicimos para nosotros y que creíamos que estábamos estables y definidos y seguros y confiados porque teníamos un papá que nos apoyaba, una mamá que nos cuidaba? Y luego enfrentamos un mundo que no es el que nos pintaron ni el que creíamos, porque el problema está dentro de mí y no es culpa de mis padres. Es un problema de mi naturaleza. Es un problema que viene desde Adán, que viene arrastrándose desde entonces y ahora sí estoy solo. Y nos pensamos cuando vienen los conflictos, yo creo que se acuerdan a los que estamos ya grandes, a lo mejor ya se nos olvidó un poquillo, pero cuando estábamos jovencitos volteábamos al radar. Bueno, a lo mejor yo era más inquieto que algunos de ustedes, no sé. Pero yo decía, pues, ¿dónde está la solución a mi vida? Porque sí, vas al patinadero, vas al cine, y sales peor y sí gastaste todas las... ¿Qué es esto? O sea, porque te preguntas qué está pasando conmigo adentro. O sea, ¿dónde está mi verdadera satisfacción de mi vida? Y nos damos cuenta, y me di cuenta que estaba solo. Algunas veces podemos pensar que cuando tenemos un conflicto es un castigo de Dios. El hermano comentaba ahorita de las enfermedades, del testimonio de la persona con la que habló y le decía, no es el plan de Dios, no era el plan de Dios de ninguna manera, nada malo para Adán. Adán no tenía problemas con las enfermedades. Cuando él entregó su vida, su voluntad al diablo, él envenenó su alma y él contaminó toda su historia. Ahora sabemos que si un joven vive mal, bueno, eso es lo que dicen los genetistas, si vive mal y abusa del azúcar, provee a su propia genética una predisposición a la diabetes. Si los hijos hacen lo mismo porque tienen las mismas costumbres de los papás, van a fortalecer esa predisposición y a las no sé cuántas, a las 3 generaciones, ya el hijo está bien preparado para ser un diabético, a lo mejor desde joven. Entonces, ¿qué maldición le deja el papá, sin saberlo, sin quererlo, al hijo? ¿Hasta dónde llegamos y de dónde venimos con todas esas enfermedades? Pues, ¿es un castigo de Dios? Pues no sé si alguien lo quiera tomar así, porque al último, ¿quién hizo la genética? ¿Quién hizo las leyes? ¿Quién hizo todo? Pues Dios. Pero no era el plan de Dios, no era, pero aquí y ahora aquí está. Y lo que hemos dicho, no nos dejó solos. Entonces también, aún como creyentes, estamos en esta situación, pero estamos con un propósito de Dios. Y aquí es lo que estamos viendo. Cuando viene la tristeza, los problemas, la situación complicada, hacia dónde o por dónde viene nuestra convicción, viene nuestra reacción
¿De dónde viene nuestra insatisfacción? ¿De dónde vienen nuestros conflictos? Y luego, ¿cómo los canalizamos nosotros? Porque yo preguntaría, cuando una persona dice, yo tengo este problema porque yo soy pecador, porque no puedo con el alcohol y soy un borracho y ahora pues sí golpeo a mi familia o yo hago esto, pero pues es que no puedo, soy malo. O cuando digo es culpa de mis padres o culpa del gobierno o culpa de no sé qué o de mi genética, pues igual, ¿cuál es la diferencia? El problema lo tengo y la situación ahí está encima y tengo que enfrentar las causas, los efectos del mismo pecado que vengo arrastrando y no me puedo escapar porque se siembra y se recoge y Dios no puede ser burlado. Entonces decimos, muy bien, vamos a culpar a Dios o vamos a culpar a nuestros padres o vamos a pensar que es un castigo de Dios para Adán o para nosotros, pero no hay diferencia. Hoy tengo el problema y aquí lo tengo. ¿Y qué hago con él? Finalmente, hacia donde converge todo nuestro fantástico pensamiento religioso, humano, del que sea, es en que estamos solos. Nadie puede hacer nada por nosotros. Estamos solos. Sí. Bueno, en el mundo esa es la realidad. Si Dios está en todas partes, decimos, si Dios está en todas partes, ¿por qué entonces no está en mi corazón? ¿O por qué yo creo tenerlo en mi vida y no veo un resultado, no veo una salida? Pues muy bien, porque decíamos, sencillamente no está en nuestras vidas. Hoy sabemos que muchas personas mueren de soledad. Yo me espanté cuando yo estaba un poquito más joven, bueno, cuando sí estaba joven, cuando me enteré de cuántas personas mueren de ancianos, no por la ancianidad ni por los problemas físicos. Ya pasaron viruelas, ya tuvieron muchas victorias físicas y llegaron a los no sé cuántos años. ¿Saben cuántas personas se mueren de soledad? Muchas personas se dejan morir porque ya no pueden con su vida. Entonces uno puede decir, bueno, pues son viejitos que se suicidaron, están mal. Pues no sé si están mal o bien, no estamos juzgando eso. Estamos diciendo que hay un problema. Y ese problema se llama vacío, soledad. No saben cómo enfrentar su conflicto, no pueden. Otras personas vienen o venimos cargando la culpa, ya sea la nuestra o la culpa de alguien, por culpa de alguien, pero venimos cargando la culpa, pero ahí traemos el conflicto en la cara. Cuando viene un conflicto en nuestra vida, ¿hacia dónde mandamos los reflectores? ¿A mí o a alguien? Porque siempre vamos a buscar un culpable. Necesariamente vamos a decir, ay, Julio, me pasó esto, estoy en este problema porque yo fui muy dócil con esta persona o fui muy confiado y eso me trajo este problema. O de alguna manera nos culpamos a nosotros mismos o culpamos a alguien, pero siempre en menor o mayor grado nos sentimos también culpables de no haber hecho o de haber hecho X o Y cosa. Entonces, muchas personas con ese sentimiento de culpa, con esa sensación de que fracasaron, de que algo hicieron mal en sus vidas, van arrastrando un saco muy pesado y sin ninguna expectativa. No hay nada que les pueda curar eso, porque no es un problema físico necesariamente, es un problema espiritual.
En principio, tenemos dijéramos, descanso al decir, bueno, esto es culpa del gobierno. El gobierno es el que no nos está dando suficiente estudio. El gobierno los de Pemex son los que no están produciendo suficiente gasolina. Pues no necesariamente, pero el problema ahí lo tenemos. Y el culpar a otros no nos exime del problema que estamos viviendo y no nos libera del problema interior que me está gobernando, me está manejando. Entonces, lo que sabemos es que la culpa produce o nos lleva a un arrepentimiento. O sea, decir, bueno, ¿yo por qué voté por el partido ese? Pues, ¿yo por qué? ¿O por qué no puse o por qué no me fui a Estados Unidos y ahora tengo que pagar la gasolina, o ahora no hay gasolina, o no hay luz? Pues, realmente, todos esos conflictos que llegan a nuestras vidas no son del calibre que nosotros lo vemos. Nosotros tenemos una evaluación, pero hay otra realidad y es la absoluta, lo que sí es real, lo que Dios dice. Si la culpa produce un arrepentimiento, yo tengo dos caminos para vivirlo. Uno, es Dios el que me está dando convicción de dónde estoy y me está dando alternativa en mi vida, o la culpa viene de mi propio pecado y no hay nada que hacer. ¿Qué va a producir en mí la culpa? El saber que estoy en problemas por causa de mí mismo y no voltear a ver a Dios, sino verme ensimismado, enmimismado por el problema, dijéramos, sobrecargado de mis posibilidades. No estoy en posibilidades de enfrentar eso yo solo. Cuando viene la culpa y el sentimiento o la tristeza por causa de algo que nos está pasando, viene de parte del hombre, entonces hay un conflicto interno. Y este es el primer punto. Quiero compartirles Romanos 7. Bien, Romanos 7, en el versículo 14. Sabemos lo que es bueno. Conocemos la ley, al menos tenemos los 10 mandamientos escritos en nuestros corazones. El problema es que la ley es espiritual, pero yo no. ¿Por qué no soy espiritual? Porque mi espíritu está muerto. Salió del huerto, salió del paraíso y no se murió al salir. Ya estaba muerto desde que pecó. La ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y fíjense, buscamos lo espiritual y hay una religión. Y la religión nos enseña y nos dice, estos son los 10 mandamientos. Pero ¿qué puede hacer los 10 mandamientos si yo no soy espiritual? ¿Para qué quiero saber los 10 mandamientos si ya los conozco? Pero no tengo poder para vencer el pecado, porque hay otro problema. Vamos a leer el 15. Dice, yo lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y estaba con esta persona que estaba hablando, me dice, yo quiero ser diferente, pero no puedo, porque también mi esposa, porque también mi hijo, porque también mi esposo, siempre sacan una causa, una excusa, pero sinceramente hago lo que no quiero. ¿Por qué? Lo que aborrezco, eso hago. Y luego en el 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, pues estoy aprobando que la ley es buena. Yo no me quejo de la religión es buena, tiene un buen propósito. Pero en el 17, si ya no lo hago yo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta es la realidad. ¿Sabes qué? Sinceramente, no eres tú. No son tus padres, ni son tu esposa o tu esposo. El
eres tú. El pecado que mora en mí, ese es mi problema. Entonces, yo lo que hago no lo entiendo. O sea, bueno, ¿por qué tengo que gritarle a mi papá? ¿Por qué tengo que pegarle a mi hermano? ¿Por qué tengo que, no sé, cuántas cosas me quejaba yo? Yo no quiero ser así, me obligan. pues pues el pecado de mi hermano. Él es el que, no, el pecado que mora en mí. Entonces, en el 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sí quiere el hombre ser diferente, hace muchas cosas, estudia cómo manejar va con un psicólogo, va con, no sé, con un asesor religioso. El 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, bueno, no lo hago yo, lo hace el pecado que mora en mí. Hay otro problema, otra ley que no es mi cerebro, es mi naturaleza pecaminosa. Y luego el 21 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, aquí vamos a dejar Romanos 7 porque está muy, muy largo y ya vimos lo principal. Sí quiero, sí queremos, sí tenemos un problema, queremos solucionarlo, pero no tenemos herramientas. No podemos porque el pecado la atadura la traemos dentro de nosotros mismos. No me voy a esconder de mi esposa para poder salir adelante de mi problema. El problema soy yo. O sea, si yo no tolero, si yo no esto, si yo no hago aquello, pues es el pecado que mora en mí, no es la solución los demás. Eso lo tengo que enfrentar yo. ¿Cómo? Ese es el detalle. Entonces, decimos que hay dos vertientes. ¿De dónde viene mi conflicto y cómo lo entiendo y cómo lo canalizo? Y si es por mí, si es algo terrenal, yo estoy en la fase terrenal. Pero si es espiritual, pues entonces tiene que ver con Dios. Y ese es otro boleto, ese es otro camino, esa es otra historia. Pero si yo no tengo a Dios en mi vida, si yo no he entregado mi vida al Señor Jesucristo, ¿con qué espíritu voy a enfrentar un problema espiritual? Si el pecado viene del espíritu, no viene de la mente, viene de más atrás, no viene del corazón. Yo no quiero golpear a mi esposa, yo no quiero hacer esto, pero no puedo dejar de hacerlo porque tengo que tomar, porque necesito descansar mi enojo, porque yo no sé, de mi estrés, y justifico mi pecado con otra cosa, pero no enfrento, no puedo, no tengo capacidad para enfrentar. ¿Qué trae esos conflictos a la vida del hombre? ¿Qué pasa con esos seres humanos que hemos caminado o que hemos visto caminar y hemos visto que no mejoran? Si se sienten víctimas de alguien o se sienten culpables, si yo soy víctima, si yo me considero víctima de alguien, pues estoy en el terreno terrenal. Y así nos podemos quizá dar cuenta que estamos pensando. Si estamos culpando a alguien, bueno, entonces sabemos que la ley es espiritual. Yo soy carnal, vendido al pecado. Y si la ley es espiritual, pues yo no tengo capacidad para enfrentarla. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos conflictos y no sabemos y no hallamos el camino correcto que es Dios y lo hacemos con nosotros, lo enfrentamos con nosotros mismos? Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar descalificándonos nosotros mismos. Eso es muy común. No sé si pudiéramos meditar. Cuando culpamos a alguien y a nosotros también, vamos a dejar a los demás. Cuando nosotros nos culpamos, ¿nos estamos devaluando?
o nos estamos calificando o nos estamos descalificando, o cómo lo vemos nosotros mismos. Ya desde que me veo pecador, no me estoy descalificando, no me estoy marcando una tachita. Yo creo que sí, porque estoy reconociendo que tengo un problema y que yo tuve la culpa por haber hecho esto o por no haber hecho esto y me siento culpable. Eso nos deteriora en el interior. No es que esté mal ni bien, es que es lo que tengo porque no tengo a Dios. No sé a quién echar mano, estoy solo y en mi soledad pues yo tengo que enfrentar el conflicto de a mi manera, pero necesariamente me tengo que devaluar, no me tengo que descalificar. ¿Por qué? Porque sé que no debía haberlo hecho, pero lo hice. Entonces me descalifico. Vamos a leer Romanos 7:24. Es el mismo 7, pero en el 24. Así se siente uno. Miserable de mí. ¿Cómo se le llama eso? Cuando uno se siente así, dice, caray, ¿qué decir? Pobre de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿cuándo voy a entender? Me decía mi abuela, ¿hasta cuándo voy a entender que no debo de sobreproteger a tu papá? Y yo le decía, pues hasta que quieras, abuela, porque pues es decisión tuya. No era decisión de ella. Era una situación que se le daba que ella no lo podía controlar. Quería proteger a su hijo y hacía cosas que no necesariamente estaban bien. Y luego se descalificaba y decía, pues es que soy tonta, Yo vivía con ella. Y yo le decía, pues arréglelo. Pues no es tan simple. No es así. Nos descalificamos y ya de entrada tenemos una plataforma que se mueve, porque yo digo, esto está bien, pero yo no puedo hacerlo, entonces, ¿sobre qué estoy parado? ¿O cuál es mi situación? Luego, tenemos la autoestima por los suelos. Es muy interesante en el Salmo 32, del 2 al 4. Salmo 32, del 2 al 4 dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Dice así? Salmo 32. Salmo 32, 2 al 4, ¿no? ¿Cómo dice? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Ok, ¿y luego? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Qué interesante. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué es eso de se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día? Era un lamento. Se estaba quejando del mismo. Estaba acomplejado por su culpa. Él reconocía que mientras cayó, se envejecieron sus huesos. Estaba gimiendo día y noche. Él no sabía cómo enfrentar el conflicto. No sabía cómo manejar su situación. Era un complejo, una condición. A veces, muchas veces nos sentimos apocados. Decía, pues Dios, si yo estoy devaluado, pues es un complejo de inferioridad, o yo no sé. Que también trae raíces de amargura. Me recuerdo a alguien, y a lo mejor yo también lo he dicho, no le puedo perdonar a alguien. No sé si han escuchado, no puedo perdonar. Es muy interesante. Dicen, hemos escuchado, y a lo mejor lo hemos dicho, Dios perdona, pero yo no soy Dios. Pues sí, pero Dios dice, si no perdonas, no te perdono, yo tampoco a ti. Entonces estamos en desventaja. Hay quienes somos cínicos. Bueno,
Dios quiere que perdone, pero yo sí soy. Yo no le voy a perdonar y nunca le voy a perdonar. Pues qué arrogancia o qué desventura, porque está hablando de un problema interior que no tiene solución, no lo ve. Luego hay una mujer muy, muy interesante que en Proverbios 7, del 13 al 15, ella dice, resulta que yo había prometido, yo soy pecadora, pero el sábado de la religión, yo ya fui y pagué los votos porque soy pecadora y pues ya fui y pagué los votos, ya di la ofrenda por el pecado y ya salí a buscarte, le dice al cuate. Pero qué desvergüenza, o sea, dice, acabo de pagar, de arreglar cuentas con Dios, ahora sí. Entonces alguien llega el sábado o el domingo a su congregación y dice, Señor, yo soy pecador, me arrepiento, y luego sale el lunes y vuelve a hacerlo. Dice, pero yo ya cumplí porque ya estuve el domingo en la congregación o en la religión o ya tomé la hostia, o yo no sé qué se le ocurra. No le trae ningún beneficio ni ha entendido que de esa manera no va a manejar su conflicto interior. Luego hay quienes van a ver un psicólogo. ¿Sabes qué? Estoy en problemas, no tengo para arreglar esto, o yo también, ¿por qué me endeudé? ¿Por qué firmé? Y ahora no tengo, pero estoy muy nervioso, estoy muy problemado, voy a ver un psicólogo. Y hablan con el psicólogo y le dice, psicólogo, ¿me puede recibir el lunes a las 10? Y le dice el psicólogo, a las 10 no, porque yo tengo cita con el psicólogo. Realmente, ¿cómo un ser humano emproblemado puede ayudar a otro ser humano emproblemado? Porque yo te creo que alguien es ingeniero y sabe de hacer cuentas de electricidad. Yo no sé nada de electricidad. Soy técnico, pero no eléctrico. Pero no puedo pensar que alguien cura las mentes cuando no ha curado la suya. No puede curar la suya. No puede, porque no es que no quiera. No es un problema del cuerpo. Si fuera del cuerpo, pues se le dan pastillitas. Pero es de la mente. Y el único que cura las mentes es Dios. Entonces, sí podemos ir con el psicólogo y quizá nos haga sentir bien. Luego dicen que nos llegamos enfermos, nos sentamos con el doctor y en ese momento nos sentimos bien. Pues a lo mejor es cierto, o al menos nos sentimos mejor porque ya estamos en manos del experto. Pues eso es psicológico, porque eso no nos quita la enfermedad verdadera. Pero ellos no pueden arreglar el alma. En el alma no llegan ellos, y menos el espíritu, que es donde nada más Dios se comunica con el hombre y el hombre con Dios. Entonces, finalmente hay quienes se privan. Dicen, tenía una tía que tenía un problema, pobrecita mi tía, tenía problemas con el marido, era una situación muy complicada que no se los voy a platicar ahora. Pero ¿saben lo que hacía ella? Se tomaba unas pastillas para dormir cuando sabía que iba a llegar el marido y se enajenaba y no batallaba, y tenía 6 hijos. Y ahí vamos mi abuela y yo a su casa porque iban los hijos y le decían a mi abuela, tía Agapita, esta situación otra vez está, y ahí vamos nosotros. Y ahí va mi abuela a regañar al tipo y a mi abuela era la única que le hacía caso, y mi tía bien dormida. No solucionaba nada, pero se enajenaba porque no sabía cómo enfrentar los conflictos. O no quería enfrentarlos cara a cara y
Bueno, a otras personas nos hacemos tripas corazón y ocultamos lo que realmente estamos viviendo, pero el conflicto, ahí lo tenemos. Dice la Organización Mundial de la Salud que el 25% de las consultas tienen que ver con este tema de los conflictos mentales o depresivos. Llegan los conflictos a nuestra vida así. ¿Quién los mandó? ¿Yo me siento culpable? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Hay otra alternativa? Sí hay. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y sabemos que Dios tiene un plan para nosotros, el mundo es diferente. La situación es totalmente diferente, porque no es lo mismo decir, yo recibo esto porque fui tonto, porque fui esto, porque no tengo poder para vencer el pecado, porque así soy de nacimiento, pues te quedas con ese problema y no lo vas a solucionar nunca. Es ir deteriorando nuestra propia vida interior. Pero si nosotros escuchamos la voz del Espíritu y sabemos que Dios tiene un plan para nosotros y entendemos que todas estas cosas nos llevan a buscar a Dios y nos dan otro camino y una alternativa, entonces nos damos cuenta que estamos en el segundo punto. Somos vulnerables y somos pecadores. Ese es el punto. Soy pecador, soy incapaz de enfrentar los conflictos por mí mismo. Esa es la realidad. Esa es la realidad absoluta, porque es cierto. Yo digo, bueno, voy a pedir prestado en otro banco, ya fui a todos los bancos, más me falta el banco de sangre, a ver si me prestan. Voy a otro banco y le pido prestado para pagar este banco. Realmente son alternativas que no curan el problema. Pero si nos damos cuenta que sí tiene Dios un propósito para nosotros y que sí puede darnos la salida, nos cambia el esquema y nos da otra visión totalmente diferente. La causa que es, la tristeza que es según Dios, tiene un propósito. En perspectiva, la situación está así. Mi problema es infinitamente más grande de lo que yo creo. Porque cuando estamos con el Señor y volteamos a ver a Él, nos damos cuenta que nuestro pecado, así como lo valoramos nosotros, era chiquito. Delante de Dios es bastante más grande. Es un problema de muerte espiritual, ya no de muerte física. Ya no decir, esto, me acuerdo que mi mamá decía, yo meto mucho a mi familia, mamá decía, mejor mátenme, me hacen sufrir mucho, porque tenía 10 hijos, y le digo, pues yo no te pedí venir al mundo, o sea, ¿para qué tenías 10? Y luego me decía, estás igualito que tu padre, y le digo, pues qué bueno que no estoy igualito que el lechero, porque no te... Ay, pobrecita de mi mamá, pero era su situación de cómo manejaba sus depresiones, sus problemas. El problema es más grande, en realidad es más grande que el que nosotros vemos, porque el problema no es la deuda que tengo o la situación que estoy pasando. El problema es mi falta de Dios. Cuando nos damos cuenta de esto, el mundo nos cambia. Y el panorama es totalmente superior. ¿Por qué? Porque ya entonces me doy cuenta de mi realidad. No puedo. Estoy solo. Vamos a leer Romanos 3:9, por favor. A ver, tienes Juan 16, bueno, tienes Juan 16 primero, ¿verdad? Juan 16, 7, 9. Vamos a leer Juan 16.
dice, ¿verdad? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Consolador, si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré al Consolador. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto perdón. Ok, bueno, hasta ahí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? El que nos redarguye de pecado. Es muy diferente decir, yo soy pecador porque me veo incapaz de enfrentar esto o porque cometí un error, a decir, el Espíritu Santo me está mostrando que yo tengo problemas con Dios. Mi problema no está aquí, mi problema está más arriba. Más arriba con Dios y más adentro en mi espíritu. Entonces, el espíritu, yo soy espíritu, ese es el punto. Dios es espíritu y no es una persona, no hay una oficina donde yo pueda sacar una cita con Él y decirle, tengo problemas con el banco y ayúdame a salir adelante. No hay nada donde pueda hacerlo. Mi problema es en el espíritu, no es el banco. Y mi relación con Dios no puede ser en una oficina ni en un banco. Es con Dios mismo en espíritu. Dios es espíritu y los que se acercan a Dios y adoran a Dios tienen que ser en espíritu, porque Dios no es átomo. En Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, dice Dios, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué interesante, porque fíjense, yo me puedo evaluar, pero Dios me evalúa de otra manera. Y yo digo, ¿qué es más importante? ¿Cómo me califico yo o cómo me califica Dios? Pues del cielo a la tierra, esa es la diferencia. Cómo me califica Dios es mucho más importante. ¿Por qué? Porque es una relación eterna. Y aquí en la tierra se van a acabar los bancos, ya no les voy a deber. Y si les debo, pues ya me morí, ya no les puedo pagar. Que me vayan a cobrar al panteón a ver si salgo para asustarlos. Pero los pensamientos de Dios son diferentes. Él tiene pensamientos de bien y no de mal, de paz y no de mal. No podemos pensar que Dios nos metió en una situación si Él no tiene un buen plan. Y sí podemos culparnos, decir, pues yo soy pecador, pues porque sí lo soy. Y debo reconocer que soy pecador, no porque yo digo, porque Dios dice. Y si Él dice que soy pecador, lo soy. O sea, debo de reconocer honestamente que soy pecador. Pero también Él dice que tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. No podemos pensar que Dios nos mete en problemas o permite problemas en nuestra vida porque tiene un mal plan para nosotros. No. Recordemos que cuando el ciego de nacimiento le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dijo, ni por el pecado de él, ni por el pecado de sus padres. Sí pecaron, pero ese no era el problema. El problema era que estaba ciego porque Dios así lo había permitido en su vida. Y él pudo haberse quejado y haber dicho, pues no se vale. A ver, papás, ¿por qué me trajeron ciego? A ver, Dios, ¿por qué me hiciste nacer ciego? Lo entendió, lo vivió, lo enfrentó. Si se quejó, no nos dimos cuenta, pero hoy tenía una ventaja. Estaba el Señor ahí, en su ceguera, y le estaba mostrando que sí lo amaba. Y les dijo, ¿ves? Para que Dios se manifestara en su vida. Y sí, yo digo, 20 años o no sé cuántos, el chavito estuvo ciego, pero haber visto al Señor en primera línea, lo puso en un privilegio muy grande. ¿Y qué fue de su vida todo ese tiempo? Otra cosa, otra vida, muy diferente. ¿Valió la pena? Sí, pero tuvo que pasar 20 años ciego. Entonces,
era una cosa que él experimentó, que no experimentamos nosotros, pero valió la pena. Recordemos a Job. Dios lo metió en una situación o permitió una situación complicada en el caso de él. Y él decía, ¿por qué Dios me mete en este problema? Porque pues no se vale, yo no hice nada, yo me porté bien, yo he sido correcto en lo que he podido. Si yo pudiera, dijo él, yo me le sentaría con él y le diría, ¿por qué me tratas así si tú estás arriba y yo estoy abajo? Pues sí, pero entonces viene el Señor y le habla y él no le dice, ¿por qué estás así? Se humilló y dijo, verdaderamente yo me amaba, yo creía que yo era perfecto, pero hoy me aborrezco y me arrepiento. Sí, ese es el punto. ¿Qué pasa cuando nosotros visualizamos nuestros conflictos no en función de nosotros mismos ni de cosas terrenales, sino propósitos espirituales? Dimensionamos nuestra vida toda a otro nivel, a nivel espiritual. Y eso es real. Y esa es otra calificación. Y esa no me la puse yo, me la pone él. Y me da una salida que no la puedo encontrar yo. ¿Se acuerdan cuando estaba en el desierto, ellos se encontraron sin agua? ¿Y qué dijeron? ¿Para qué me sacó Dios de Egipto? ¿Para qué me metió en este problema? Ahora sí, estoy con riesgo de muerte y nos vamos a morir de sed, mi familia y yo, y nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos no cavaron? Pues seguramente sí cavaron, buscaron agua y no había. Estaban en el desierto. Esperaban que lloviera, pero pues no llovió, pues Dios no mandó lluvia. ¿De dónde más puede venir agua? Pues nada más. Si no hay río cerca y no hallo agua, porque yo no puedo meter una pocera de 500 metros, pues puedo llegar más hasta 20 o 30 metros, no sé. No había agua. ¿De dónde puede salir agua? Pues ¿de dónde es donde menos puede salir agua? De la piedra. Sí. Salió agua de la piedra. ¿De dónde? De donde Dios, tú no sabes, pero Dios va a actuar. Porque nuestra convicción, nuestra fe, nuestro corazón debe estar confiado en Él, en el reposo en Él, en la seguridad en Él, no en la de nosotros, ni de los doctores, ni de los bancos. Debe estar puesto en Jesucristo, porque si nuestra situación entendemos y conocemos que es una situación donde Dios me puso porque tenía un propósito, estamos dimensionando nuestros problemas a otro nivel, con mejores perspectivas, porque está Él tomando cartas en el asunto y no nos está dejando solos. Ahí sí no estamos solos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está con el Espíritu de Dios. En Romanos 8, en Romanos 12, Romanos 3:9, perdón. ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a gentiles y a judíos que todos están bajo pecado. Primeramente, no vamos a culpar a nadie. Todos estamos en problemas. Todos somos pecadores. Y nadie es mejor que nadie. Luego, en Hebreos 10:1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, las religiones o los conceptos religiosos de nosotros nos ponen en una situación que no es real, porque nos llevan a hacer un sacrificio o a hacer una inversión
dicen ahora, es una inversión y Dios te va a dar el doble. Bueno, hacemos una inversión, pues en la religión, pues no sé hasta dónde lleguen, pero nunca pueden hacer perfectos a las personas que practican ese culto. No puede la religión ayudarnos. Ahí nos damos cuenta que no, cuando estamos en el problema, no puede la religión hacer nada. Nos invita a evaluarnos a la luz del que nos hizo y no de nosotros mismos. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Nos deja ver el Espíritu Santo que somos pecadores todos. Y todos además estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. En el Salmo 5 del 4 al 6. Dice, porque tú eres recto, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Cómo le hacemos para acercarnos a Dios si yo me doy cuenta que soy pecador? Si me doy cuenta que estoy en mi problema por mi propio pecado. Pero ¿cuál es la alternativa? Porque aquí me estoy dando cuenta que estoy consciente de que, ok, ya vi que no es por el lado de humano. Dios me puso en esta situación. Pero ¿cómo le hago para acercarme a Dios si soy pecador? O sea, porque ya vi que mi religión no es una solución, ya vi que mi situación no es terrenal, es espiritual. ¿Cómo le hago para conectarme con Dios? Ese es algo que el Espíritu Santo está haciendo. Es el único que puede hacernos ver que hay otro problema con Dios y se llama convicción de pecado en el Espíritu, no en lo que yo hice. No en que me emborraché y golpeé a mi esposa o yo qué sé. El problema es que traigo una naturaleza pecaminosa. El problema está en el espíritu, está más adentro, más profundo, está en mi relación con Dios. Entonces, nos deja perfectamente inhabilitados para hacer una justicia propia. Ya ahora sí, ya me di cuenta que soy pecador. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Me dio cuenta que soy pecador y que no es la solución lo que yo voy a solucionar. La solución es entregarme a Él para que Él haga de mi vida lo que tenga que hacer. Y entregarle mi vida al Señor Jesucristo y vivir para Él y dejar que Él arregle mi problema de banco, mi problema de adicción, mi problema el que sea, porque Él es el que puede hacer un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una obra nueva en mi vida. Necesito nacer de nuevo. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Cuando nos presentan una condición así y una oportunidad así, no nos cambia el mundo, no nos pone en otra situación, no nos conecta con Dios para encontrar no un problema con el banco, un problema con mi problema de adentro. Ahí está la solución. Si un psicólogo les ayuda, si un banco les ayuda, si un familiar les ayuda, pues no lo sé. No les soluciona el problema de adentro. Les soluciona el problema del banco, pero no les soluciona el problema de adentro. Nada más Dios puede entrar al espíritu. Y nada más Él puede hacer puede dar un nuevo nacimiento espiritualmente al hombre. ¿Qué pasa entonces? Si el Espíritu Santo me está enfrentando a mi pecado y a mi incapacidad para solucionar mis problemas, ¿qué me queda? Bueno, pues el Señor me invita a ser sincero. Primeramente, a ser sincero y reconocer mi situación. En Romanos 12, 4 al 5,
Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Muy bien. Ya no estamos tan solos. Tenemos ahora una familia espiritual. Ahí dice. En el Salmo 25, 16, dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Esa era la primera parte. La primera parte, estoy solo y afligido. La segunda parte, no estamos solos. Estamos con Dios y con toda una familia que Dios estableció. Me recibe como un hijo pródigo en Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Fíjense, no nos hace nacer de nuevo para que estemos afligidos y atados, esclavizados en el miedo. Nos dio un espíritu de adopción. Eso es mucho, ¿eh? Y es un regalo precioso, un privilegio suntuoso, hasta arriba, adoptados por Él. Sí, yo sé que soy pecador y que estoy en el mundo, pero Él me da la oportunidad de estar en el cielo y ser adoptado por Él. Y Él me da la oportunidad y la confianza de decirle, papá, hablar con Él libremente, con cariño, con afecto, porque estoy recibiendo el amor de Él. De tal manera me amó que se hizo hombre, dio a su hijo y vino y a salvar y a rescatar lo que se había perdido, y ese era yo. Sí. Me ofrece su compasión en Hebreos 8:16, en Hebreos 4:16. Me da la oportunidad de acercarme confiadamente al trono de la gracia. Somos creyentes, tenemos ese caminito nuevo y vivo, porque está permanente y activo, no un sacrificio muerto, que era lo que hacíamos en la religión, sino un sacrificio vivo. Ahí está el camino nuevo y vivo para hallar la gracia y el oportuno socorro. ¿Para qué queremos socorro y oportuno? Porque estamos desvalidos, estamos emproblemados, todos. Y luego, algo también grandioso, nos da la paz, nos hace estar en paz con Él. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la oportunidad de hacer la paz con Dios. Sí soy pecador, sí sé que no merezco nada, sé que no tengo ninguna saldo a mi favor para decirle, como decía yo, hay una balanza y aquí están las obras buenas y aquí están las malas, porque así es el átomo, decía yo. Entonces, si yo pongo en la balanza mis obras buenas y mis malas, pues yo me estaba juzgando a mí mismo y pues estaba poniendo un cuadro de Robert, decía, este es el cuadro, así se debe ser el mundo, y pues de ser el hombre perfecto. Entonces yo estaba totalmente en el mejor caso de la balanza. Pero si ponía a mis papás o al gobierno o a los policías, ahí sí, los maestros, esos estaban en desventaja, pero yo no. Yo era bueno. No había esa oportunidad ni esa salida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, no por las obras, no por lo que somos, no por lo que hacemos, sino por lo que Dios hizo por mí. Justificados pues por la fe. ¿Y qué es la fe? Es creer que Él tomó mi cuerpo, me llevó a la cruz, hizo un sacrificio de muerte para darme una relación con Él espiritual.
somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, no el del agua, el bautismo en la cruz. En la cruz, dice, para que se manifieste en nosotros una nueva vida espiritual. Les dijo el Señor, de dentro del corazón salen los malos pensamientos y todos esos pecados. Pero Dios nos hace un corazón nuevo. Y ahí está. Y ahí tenemos la oportunidad para ir todo el tiempo y poner nuestro corazón en Dios y creer. Porque eso es el punto. Dios se le puede agradar nada más con fe. No con obras. Definitivamente no es así. En Hebreos 9, 13 al 14, dice que Él renueva nuestra mente. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación, esto hacía la religión. Decía, traigan un sacrificio, ofrezcan un holocausto y luego ya son perdonados por fuera. Muy bien. Si eso los hacía sentir bien y los ponía en una dimensión aceptable, pues ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Porque todos los dioses que teníamos estaban muertos. El Dios que hizo el cielo y la tierra está vivo. Si la religión nos hace sentir bien, pues la sangre de Cristo que limpia todo pecado, que el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que el Señor nos ofrece en ese nuevo nacimiento. Limpiar nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. No podemos servir a Dios con una conciencia contaminada. No puede. Estamos muy problemados. Estamos en la tierra. Somos terrenales. Estamos en pecado. Yo sí quiero, pero no puedo. Y sé que la religión me dice, pero yo no puedo porque soy pecador. El Espíritu, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. Sí se puede servir al Dios vivo, pero tiene que ser con la sangre del Cordero. Haciendo lavado por Él, exactamente. Bueno, nos muestra nos muestra por el Espíritu el Señor que somos herederos de los bienes venideros. Nos promete estar con nosotros siempre. Siempre y cuando. Vamos a leer Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. ¿Vamos a tener aflicciones? Sí. ¿Vamos a padecer muchas cosas? Pues a lo mejor estamos batallando, pues tal vez. ¿Pero estamos solos? Si estamos con Él. Porque aquí la pregunta es, ¿estamos solos? Pues sí y no. Sí, si estamos parados en el terreno terrenal, en el terreno de aquí, sí estamos en problemas. No, si estamos creyendo que todos los conflictos que vienen a mi vida tienen que ver con Dios y los tengo que arreglar con Él. Ese es otro boleto. Sí estoy en problemas más grandes, pero con una puerta de salida que no la tengo aquí. Aunque yo diga que el psicólogo, aunque yo diga que el banco, aunque yo diga que alguien me va a solucionar el problema, no es cierto. El problema de adentro está adentro y ahí va a estar todo el tiempo porque ahí está el problema. En el espíritu del hombre, en su corazón, en lo profundo de su corazón, en el espíritu. ¿Nos promete estar con nosotros? Sí. Mateo 28, 20, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Con quiénes?
¿Cuántos días? Hasta el fin del mundo. Muy bien. ¿Esto a quiénes les enseñó? A los que han creído. Les dice, lleven el Evangelio, enséñenles la palabra, llévenles el Evangelio mío, dice el Señor, y enséñenles que yo estoy con vosotros todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es mucho tiempo. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y fíjense qué interesante. ¿Qué tiene que ver la avaricia con decir Él está conmigo? Que si no entiendes que Él está contigo, tienes que protegerte, tienes que tener recursos, tienes que guardar lo que tienes, porque estás solo. Pues bien, sean vuestras costumbres sin avaricia, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y esto es muy alentador, no te dejaré, porque si Él está con nosotros, no nos falta nada. Vamos a leer Romanos 12, 4, 5. Nos constituye cuerpo suyo. Dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué alentador. Yo me gozo con los hermanos, con ustedes, y me alienta. Y me doy cuenta de que somos cuerpo de Cristo, somos miembros de Jesucristo. Lo que tenemos en común es el amor del Señor, y eso es lo que vale. Y eso es importante, y nos gozamos y disfrutamos de esa relación con Dios a través de los hermanos, porque a Dios no lo vemos en físico, a los hermanos sí. Y si amamos al que engendró, amamos también a los que han sido engendrados por Él. Entonces, bueno, tenemos un cuerpo, una familia. ¿Estamos solos? Bueno, sí y no. ¿Yo decido? Se me hace que sí. Se me hace que sí. Bueno, si estamos solos con nosotros mismos, Romanos 10, del 1 al 4. Ciertamente, fíjense hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, a Israel, es para salvación. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando poner la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjense, sí tienen celo de Dios y podemos tenerlo, pero no conforme a ciencia, porque nosotros decimos, yo tengo un problema y yo tengo mi religión y tengo mi manera yo creo en Dios a mi manera. Pues sí, pues estableces tu forma propia de buscar a Dios, pero así te encuentras con Dios, así quiere Dios, así enseña Dios. ¿Es Dios el que decidió cómo lo vas a conocer? ¿O tú solo estás inventando tu propio Dios y tú dices, yo quiero conocer a Dios a mi manera? Ignorando la justicia de Dios, que es Jesucristo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El 4 dice, porque el fin de la ley es Jesucristo. El propósito de las religiones era que viéramos a Jesucristo. Hacia allá nos estaba direccionando, no a la religión, no al que nos llevaba por el camino o al que nos encaminaba, sino al verdadero motivo, el verdadero propósito, que era conocer a Dios mismo, no al concepto religioso. Bueno, si solo decidimos nosotros cómo enfrentamos el conflicto, pues ahí está. Pero ahí estamos solos. Pero si no, bueno, nos
rendimos nuestra vida a Él y dejamos que el Espíritu obre en nuestra vida por el amor de Jesucristo. Vamos a leer Juan 17, 20 al 21. Ya voy a terminar. Juan 17, 20 al 21 dice: Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y luego dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me conoces. Yo no sé si podemos, yo no tengo tanta capacidad, o a lo mejor nada, pero es muy profundo y muy interesante esto que está diciendo. Él dice: Padre, el Señor está orando por nosotros antes de morir, unas horas antes de morir, y dice: Padre, este es el punto. Quiero que donde esté yo, también ellos estén. Que tú y yo somos uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno con nosotros, para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros. Es Dios en nosotros, con Dios eterno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pues es el contacto, la vida de Dios en nosotros, es el Espíritu viviendo, el Espíritu de Dios vivificando nuestro espíritu, echando a andar este espíritu muerto que traíamos de Adán. Muy bien, pues dice en el Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré a Jehová mis transgresiones y tú perdonaste, ¿qué? La maldad. Fíjense, qué interesante. No dice: tú perdonaste mi pecado también, pero no dice mi pecado, dice la maldad. Allá, en el fondo, donde está nuestro corazón malo, de ahí viene la iniquidad, ahí viene la maldad. El problema es 100% espiritual con Dios. No es mi pecado el problema. Mi pecado es un resultado de mi iniquidad, una manifestación de mi problema espiritual. Una vez arrepentidos, una vez entregados al Señor Jesucristo, debemos y podemos vivir una vida de fe. Y debemos y podemos entender cada día que cada conflicto que viene en nuestra vida tiene que ver con Dios. Y si lo canalizamos correctamente, Él ya nos da la salida. Él ya pensó en nosotros. Él tiene pensamientos de bien. Pero vivimos angustiados y amedrentados por un mundo que está abajo, que no está arriba. Que el dueño de todo, el que hizo todo, el hacedor del hombre es Dios. Y nos invita a estar en el reposo. Nos invita a estar arriba. Yo no sé qué conflictos estemos pasando ahora, pero aquí está una solución. Él ya nos dio la ventana, ya nos dio por dónde salir. O no la ventana, el camino nuevo y vivo. Un buen y formal puente para llegar a salir de nuestros conflictos y encontrarnos con Dios, el Dios que manda socorro de lo alto en su momento. Dice oportuno socorro. En Isaías 57:15: así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Él lo hace. No sé a qué nivel estemos, pero Él lo hace. Él hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Y en el Salmo 50, 14 y 15, dice: sacrifica
a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré. ¿Quién lo dice? Dios. ¿A quién? Al pecador. Al que cree. Ahí está. Y es un compromiso de Él a los que entregan su vida al Señor, a los que realmente creen. Amén. Entonces, yo no sé por qué conflictos estemos pasando y qué situaciones tengamos adelante. Lo que sí sé es que yo puedo decir, ¿es culpa mía o es culpa de alguien? O puedo voltear arriba y decir, Dios está tratando conmigo, pero Dios puede sacarme adelante y quiere, y lo va a hacer si yo pongo mi confianza en Él. Vamos a orar. Padre Dios, gracias, muchas gracias por tu palabra. Debe ser maravilloso conocer cada vez más y más y más, pero no tenemos esa capacidad, y solamente lo que tú puedes enseñarnos cada día es lo que vamos aprendiendo y entendiendo. Hoy estamos acercándonos a ti confiadamente, Señor, al trono de la gracia, porque tú puedes solucionar nuestros problemas aquí en la tierra y darnos herencia celestial para todos los que estamos aquí, una promesa para todos los que creen. Que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor, tu aliento a nuestro corazón, que cada día confiemos, Señor, en ti, que entremos al reposo en la fe y que seamos de bendición también, Señor, en este tiempo que nos dejas en esta tierra, pero que nuestro corazón y nuestra mente se iluminen y nuestro espíritu se llene de ti, Señor, para caminar contigo hasta el último día de nuestra vida. Bendícenos y háblanos, Señor, cada día en esta semana que comienza. Sé tú glorificado en nuestras vidas, Señor, y danos palabras y actitudes correctas delante de ti. Y déjanos probar, Señor, y confiar y ver que eres bueno y que es dichoso el hombre que confía en ti. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.